Segunda sección, conociendo mi catecismo, cuyo título es La profesión de la fe cristiana, numerales 185-267. El credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, ya que vamos a entrar en un tema bien interesante que es pues fundamental en nuestra fe. Seguidamente, este vendría siendo como una, vamos a decirlo, como una introducción a lo que es la Santísima Trinidad, uno de nuestros principales dogmas o el principal dogma de nuestra fe cristiano-católica. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Oremos. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea por la gloria de Dios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los símbolos de la fe. Este es un tema bien bonito, bien interesante, porque nos hace ver desde la perspectiva de nuestra fe personal a una fe en comunidad, una fe comunitaria. Quien dice yo creo, está diciendo que te estás adhiriendo a algo en lo cual otras personas que te rodean también creen. Por eso decimos yo creo y decimos creemos. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una comunidad cristocéntrica, donde el centro de nuestra fe es Jesucristo. Y en este sentido se da una comunión, una koinonía, una palabra griega, entre hermanos, una fraternidad entre hermanos de fe o de profesión de fe cristiana, como dice muy bien el título de esta lámina. Y esta comunión necesita un lenguaje que sea común para todos, en el cual pues hayan normativas iguales para cada uno de nosotros y que de alguna manera nos una en esa misma confesión de fe. No es coherente, no es lógico que, por ejemplo, Nancy, María Auxiliadora, Julieta, Jenny, digan que creen en algo cristiano, y otras personas que estamos en esa misma comunidad no creemos. Entonces, obviamente, yo me estoy adhiriendo porque creo en lo que creen ellas. Por eso decimos que creemos y tenemos un lenguaje común que nos une a todos. Y es lo que se conoce como la fe. Es una misma confesión de fe. Y recordemos cuando veíamos la tradición apostólica, ¿se acuerdan? Esa tradición oral de lo que los apóstoles vivieron con Jesucristo día y noche como misioneros itinerantes, todo lo que ellos vieron, escucharon, sintieron, padecieron, aprendieron, compartieron con Jesús, ellos lo fueron transmitiendo de una manera oral, de la generación de ellos a la generación siguiente a las demás, y así sucesivamente hasta que luego comenzó la tradición escrita. Es lo que se conoce como la Iglesia Apostólica, que expresó y transmitió su propia fe a través de fórmulas breves y normativas para todos. Esto lo vamos a ver ahora al finalizar esta lámina en Romanos 10, 9 y en 1 Corintios 15, 3 al 5. Recuerden que una de las fuentes principales de la elaboración del catecismo fue
las sagradas o son las sagradas escrituras, y esa iglesia apostólica al ir transmitiendo esto oralmente, fíjense cómo después queda esto como un testimonio de fe escrito, que lo vemos en Romanos, en la carta a los Romanos y en la primera carta a los Corintios. Y así, pues, a través de fórmulas breves y normativas se fue transmitiendo de una generación a otra generación. Y todo esto es lo que da sentido, lo que se conoce como las profesiones de fe. Es lo que resume la fe que profesan los cristianos. Y le decimos credo porque la primera palabra normalmente es creo. Fíjate la primera palabra que coloco aquí en el círculo dice yo creo. Cuando tú profesas el credo en la iglesia, en los días domingos, tú dices creo en Dios Padre, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, Santa y Apostólica, y así, o sea, decimos yo creo. Y es lo que se denomina igualmente los símbolos de la fe. Te voy a hacer una pregunta a ti, catequista. ¿Dónde se hace la primera profesión de fe? De hecho, es el primer sacramento de iniciación cristiana. En el bautismo. El bautismo es el símbolo de fe y es ante todo un símbolo bautismal. Y el bautismo es dado en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 19. Y son las verdades de fe profesadas en el bautismo, articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. El símbolo se divide entonces, por lo tanto, en tres partes. Sabemos que la Santísima Trinidad es una familia que está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación, el Padre Creador. A continuación habla de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres, Cristo Redentor. Finalmente, la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación, el Espíritu Santo, Consolador, el Divino Paráclito. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Y luego tenemos entonces que entre los símbolos de nuestra fe hay dos que ocupan un lugar muy importante en la vida de nuestra Iglesia Católica. En primer lugar tenemos el símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia, obviamente, como el resumen fiel de la fe de los apóstoles que, como que te acabo de decir, estuvieron allí en una misión itinerante con Jesucristo. Y es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Luego tenemos el símbolo llamado de Nicea, Constantinopla, y debe su gran autoridad al hecho de que pues, fue fruto de dos primeros concilios ecuménicos que son muy importantes, que tú como católico los conozcas, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. En el año 325 Nicea y el 381 Constantinopla. Y nuestra exposición de la fe va a seguir, en el caso del catecismo, el símbolo de los apóstoles que constituye, por decirlo de alguna manera, el más antiguo catecismo romano. Sin embargo, también es interesante contemplar, pues a algunos les gusta más desarrollar este tema a la luz del concilio de Nicea-Constantinopla, porque con frecuencia es más explicitado y más detallado. Luego, pues entonces hace una relectura de Mateo 28, 19, Carta a los Romanos 19 y 1 Corintios 15 del 3 al 5. Para entrar entonces en el tema de la Santísima Trinidad, quisiera compartir contigo esta palabra porque sé que te va a servir de luz
te va a dar paz, no solamente en este tema, pues, donde vamos a tener eh, explicaciones que realmente sobrepasan nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestro entendimiento. Y probablemente pues te pueda servir en cualquier otro momento en tu vida, ¿no? Esto lo vas a conseguir en el libro del Antiguo Testamento eclesiástico. En algunas ediciones bíblicas lo vas a conseguir con el nombre de Sirácida o Sirácides. El capítulo 3, versículos 21 al 23, como me parece realmente importantísimo. Yo te voy a hacer la lectura ahorita y luego, pues cuando tú consideres, lo haces una relectura. Dice: no busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil. Procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Y recordemos brevemente, digamos que las primeras clases, la parte introductoria, cuando vimos el sentido de la vida, las fuentes principales del catecismo, a quién está destinado, todas las etapas de formación, vimos una primera parte donde buscamos explicar la capacidad del hombre desde la sola razón, a través de la ciencia, de la filosofía, poder pensar que existe un Dios que lo trasciende, algún ser superior que lo trasciende. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver ahorita definitivamente tiene que ver con teología y pues está relacionado con el tema Dios al encuentro del hombre, puesto que para poder comprender, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad o poder entender las explicaciones que vamos a dar, tiene que existir la revelación, porque sí. Es decir, ya pues hay un contacto. Si tú le hablas a una persona de que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, que son tres personas, pero un solo Dios, con la sola razón, con la sola filosofía, no, no van a entender. Entonces entramos ya en teología y entramos en el tema de la revelación. Y recordemos, como te decías brevemente, pues hay una tradición oral y una tradición escrita, es decir, la Sagrada Escritura, a través de la cual queda por escrito cuando Dios se revela a sí mismo de una manera progresiva y pedagógica, como hemos compartido en otras oportunidades. Igual que las respuestas del hombre a Dios.
Ahora bien, a esas profesiones de fe, a esos símbolos de la fe, que decíamos que nace o se hace en el bautismo, tenemos dos, como te he compartido, que ocupan un lugar muy particular. El credo de los apóstoles, que es también conocido como el credo corto. Por eso a veces escuchan en la iglesia, a veces los presbíteros en la celebración dicen vamos a hacer el credo corto, o a veces vamos a hacer el credo largo. Entonces el credo corto, el credo de los apóstoles, y el credo largo, que nace de dos concilios, el concilio de Nicea, como te decía, siglo 325 después de Cristo, y el concilio de Constantinopla en el siglo 381 después de Cristo. Y es interesante agregar que estos concilios hacen o aclaran, dan luces sobre una herejía para la época, para el siglo IV después de Cristo, de un presbítero que se llamaba Arrio. Y esa es la conocida herejía arriana, que consistía en que, bueno, él decía que él creía que en Jesús como hombre, sin embargo, tenía muchas dudas, por decirlo de alguna forma, sobre la divinidad de Cristo. Entonces la iglesia, como madre, pues en su sabiduría convocan a estos concilios y a raíz de allí nace el credo largo, buscando dar una revelación, una explicitación sobre estas verdades de fe, de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por otro lado, brevemente sobre el credo apostólico, me parece interesante compartirte lo siguiente. Tenemos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, en la persona de Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Entonces, en este credo apostólico, ¿qué pasó con las personas que se reunieron para elaborar este catecismo? Y ellos pensaron en algún momento, como dicen algunos estudiosos en la materia, que para darle explicación a nuestras verdades de fe, consideraron que era una manera, una estrategia bien interesante hacerlo a través del credo, el credo apostólico. Y aquí podemos ver entonces la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces una primera parte, una segunda parte, el Hijo, y una tercera parte, el Espíritu Santo, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas, las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Tenemos entonces a un Padre Creador que pues en los capítulos sucesivos, en los encuentros sucesivos, vamos dando explicación a cada una de estas formulaciones, o como lo llama el Catecismo, artículos. Tenemos esta segunda parte donde se explicita la encarnación, muerte y resurrección, y una tercera parte sobre el Espíritu Santo, santificador. Y quiero agregarte también que son 12 apóstoles, por lo tanto este credo está formulado a través de 12 formulaciones, valga la redundancia, o como te decía, 12 artículos, como lo llama el catecismo. No es que lo formularon ellos de una manera directa, recuerda lo que hemos hablado de la tradición oral, lo que ellos vivieron, lo que ellos oyeron, lo que ellos escucharon, compartieron, fue pasando de tradición de generación en generación, y se forma entonces la tradición oral apostólica. Y luego pues su apostólica, y así sucesivamente. Entonces tenemos un primer artículo, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Segundo artículo o formulación, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Tercero, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Cuarto, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y así sucesivamente. Si buscas en el índice de tu catecismo, vas a ver cómo están los títulos de cada una de estas formulaciones o artículos hasta dar en su totalidad 12. Tenemos entonces dentro de esta profesión de fe que creemos, le digo creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Entonces,
aquí está claro que en nuestra fe existe un solo Dios y un solo único Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesús, nacido del Padre antes de todos los siglos. Atención con esto. ¿Recuerdas cuando te sugerí que leyeras Eclesiástico, el capítulo 3? Porque supera nuestro entendimiento, ¿verdad? Pues esta es una parte que tal vez te va a pasar, porque nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, nacido desde siempre. El tiempo de Dios, por decirlo de alguna manera, es un tiempo diferente al nuestro, es un presente eterno. Si yo digo siempre, nacido antes de todos los siglos, es nacido desde siempre. Siempre ha existido el Padre y siempre ha existido el Hijo, porque el Hijo nace del Padre. Y todo esto es antes del tiempo y fuera del tiempo. Dice Dios de Dios. Esto es bien importante, es bien bonito también, porque fíjate que este Dios es el Padre, porque dice Dios de Dios. Entonces, Papá Dios engendra a su único Hijo, que también es Dios. Dios de Dios. Lo mismo aplica para luz de luz. Donde está la coma, por decir, la segunda palabra luz viene siendo el Padre y la primera viene siendo el Hijo. Luego dice Dios verdadero de Dios verdadero, igualito. Dios Padre que engendra a su único Hijo Jesucristo. Engendrado de sí mismo, es decir, Dios mismo engendra como parte de sí a su Hijo. Es muy distinto de ser creado. Si el Padre es Dios verdadero, pues también el Hijo Jesús es Dios verdadero. Si el Padre es luz, el Hijo es luz. Aquí hay una diferencia con los ortodoxos. Y recuerda también que los ortodoxos dentro del canon aceptan los 73 libros de nuestro canon católico. Sin embargo, ellos tienen algunos libros apócrifos que nosotros no tenemos. Y también se diferencian de que ellos no creen que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces, engendrar es dar vida a alguien de su mismo ser y sustancia. Y Jesús no es una criatura, por eso dice engendrado, no creado, es engendrado por su Padre Dios. Por otro lado tenemos, creo en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Bueno, aquí es la diferencia que te decía con los ortodoxos, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Más adelante veremos que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Celestial, los tres reciben una misma adoración y gloria. Y el Espíritu Santo habló por los profetas, porque esa es su función. El Espíritu Santo, aparte de que hablaba por los profetas, nos inspiraba, también inspiró las Sagradas Escrituras, también nos inspira a obrar el bien. Fíjate que el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura no habla, como por ejemplo tenemos palabras que pronunció Papá Dios, Yahvé y Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo no. Él no habla, pero inspira. Entonces, todos crean, todos redimen y todos inspiran. Entonces es importante porque en el Concilio Niceno-Constantinopolitano se establece esta, debemos decir, esta verdad de fe, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Tenemos entonces a Dios Padre, que engendra de sí mismo, como parte de sí mismo, al Hijo. Y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Procede el Espíritu Santo. El Padre es de naturaleza divina, el Hijo es de naturaleza humana y divina, ojo con esto, y el Espíritu Santo de naturaleza divina.
Tenemos entonces un Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo inspirador, santificador. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos crean, todos redimen y todos inspiran. Son tres personas, un solo Dios. Imagínate una familia donde hay tres miembros, papá, mamá y un hijo. Son tres personas, ¿verdad? Pero es una sola familia. Bueno, tal vez esta manera análoga puede iluminar un poco y facilitar un poco la comprensión. Entonces, no es que como son tres personas en una sola familia, ¿verdad? O tres personas o tres dioses en uno solo, entonces hay un 30% para uno, un 33% para el otro y así dividido. No. Padre es 100% Dios, Hijo es 100% Dios y Espíritu Santo es 100% Dios.